al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Proctec con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, la plataforma, ya sabéis, líder de coinversión inmobiliaria en Europa, que está autorizada y supervisada por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Vamos a saludar a Pepe. Buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Oye, Pepe, Colliers ha publicado su informe de cierre de 2025 y los datos son contundentes. ¿Cómo ha terminado el año en términos de inversión inmobiliaria en España y qué sectores han liderado el crecimiento? Pues los números que ha calculado Colliers superan los 17.000 millones de euros, que es una cifra superior a la de ejercicios anteriores y está en la parte alta de la media de los últimos años. Hemos visto un retorno del capital institucional que había estado un poco más parado en 2023-2024 con la subida de tipos, pero que ahora ha vuelto con fuerza. Y hablando de sectores, bueno, obviamente el más demandado, donde más volumen ha habido es en el living, y es que tenemos de verdad un problema serio en este país con el tema de la vivienda y el alojamiento, y por tanto parece natural que sea así. También hemos tenido una importante inversión en el sector hotelero. Ya somos un país que recibe 100 millones de turistas y, por tanto, el hotelero, junto con... Si añadimos además las restricciones cada vez crecientes a la vivienda turística, está siendo otro de los activos estrella para inversión. Logística e industria, yo creo que es otro vinculados a un buen momento de crecimiento económico. Eso siempre ayuda porque hay más comercio, hay más industria y, por tanto, todo el tema logístico siempre acaba funcionando muy bien y también ha recibido mucha inversión nacional e internacional. Respecto a las oficinas, pues siguen funcionando muy bien los activos en zonas prime, pero yo estoy convencido que en ciudades como Madrid, que están creciendo tan fuerte, la parte de lo que llamamos prime y subprime está ya colmatada, y entonces empezaremos a ver otra vez inversión en lo que son zonas periféricas, porque el crecimiento de la ciudad obliga a tener espacio de oficinas, y como ya hemos descartado la idea de que todos teletrabajemos, necesitaremos espacios donde ejercer las empresas su trabajo, y veremos nuevas ocupaciones en extrarradios, o sea, que había estado retraído en los últimos años. Así que diría, es un año de normalización y consolidación, con mayor volumen, con mejor disciplina de precios y una vuelta muy clara del capital internacional. Bueno, y si nos vamos a otro informe, según CB Richard Ellis, España se ha convertido en el destino número 1 para el capital inmobiliario en Europa. ¿Qué factores explican este liderazgo y qué tipo de inversión está llegando a nuestro país, Pepe? Sí, la verdad es que está bien liderar algo a nivel mundial en Europa y en ese sentido somos el país, efectivamente, que mejores expectativas tiene para los inversores internacionales y que están más dispuestos a invertir. Con Madrid y Barcelona a la cabeza, Madrid se considera ya la segunda ciudad más atractiva para inversión cross-border y Barcelona la cuarta. Es decir, estamos en un mercado con mucha atracción. El 50% de los inversores internacionales selecciona a España como mercado con mayor potencial de retorno en 2026. Y ahí tenemos como base los sólidos fundamentos macro, la fuerte demanda del espacio living y el creciente dinamismo del turismo. Al final el capital quiere invertir más. Más del 89% de los inversores prevé mantener o aumentar su actividad compradora en 2026 y tendremos a living, hoteles y logística como los sectores preferidos. También veremos fuerte apetito por los alternativos y ahí estamos hablando de toda esa clase de productos, especialmente los vinculados al residencial, como pueden ser las residencias de estudiantes, los senior living, las residencias de salud, que están atrayendo cada vez más capital en línea con las necesidades que va demandando la población de mayor espacios de alojamiento, ya sea residencias o ya sea fuentes como los residencias de estudiantes, que si antes los estudiantes se metían 3 o 4 en un piso, con la subida de los precios de alquiler, pues empieza a compensar más ir a residencias de estudiantes y están todas con unos niveles de ocupación récord. Bueno, pero ¿y si nos vamos a la vivienda prime en Madrid, ¿no? El precio, o sea, es que se está triplicando el crecimiento global previsto para 2026, según las últimas estimaciones, Pepe. ¿Qué está ocurriendo en el segmento residencial de lujo en la capital?
Pues hay una combinación de factores. En primer lugar, somos un país cada vez más atractivo. Lo que está pasando en Estados Unidos no ayuda y entonces encontramos cada vez más compradores de perfil internacional, gente que viene también afectada por la normativa fiscal en UK, que hace que muchos expatriates se están viniendo a España. Y Madrid está recibiendo esa parte de inversión porque se considera una ciudad, aparte del clima y el ambiente de negocios, la gastronomía, etcétera, con suficiente seguridad jurídica y con precios que, si los comparas con las grandes capitales, siguen siendo muy atractivos. Por tanto, no sería extraño seguir viendo subidas de precios. Nosotros en Urbanitae lo hemos visto, tenemos activos de lujo en sitios como Moraleja o el barrio de Salamanca, donde vemos que los precios y la demanda se sigue incrementando mes a mes y que vamos a conseguir precios de venta que eran impensables hace algunos años. Así que sí, es un fenómeno que ya no es solo mediático el caso de Madrid, sino que está respaldado por fundamentos sólidos de demanda, de escasez de producto, porque tampoco hay mucho donde poder elegir, y con fuerte atractivo internacional. Bueno, pero es que al final el suelo, ¿no?, que es la materia prima, es donde ahí reside todo el problema, ¿no? O sea, está claro, Pepe. El último Land Report de 2026 de Atlas alerta de que España acumula un déficit estructural cercano a las 680.000 viviendas y que, aunque sobre el papel existiría suelo para hasta 7 millones de viviendas, menos del 0,5% está realmente listo ya para construir. Entonces, yo te pregunto, ¿estamos ante un problema de falta de suelo o podemos decirle que es más de gestión e infraestructura? Hombre, la geografía nos dice que en España hay suelo y no hay más que subirse a una de las 4 torres en Madrid, por ejemplo, y ver lo que hay a su alrededor, y ves que hay suelo significar el que quieras y más. Pero bueno, ya sabemos que los procesos de creación de suelo, desarrollo de suelo finalista en España, son largos y complejos, son garantistas, buscan que cualquier suelo que se desarrolle lo haga contando con todos los servicios, las infraestructuras, suministros eléctricos, accesibilidad a través de transportes, saneamiento, luz, etcétera, y eso lleva tiempo, y tiempo que además se multiplica en la medida en que participan hasta 3 administraciones más suministradores externos, como puede ser Red Eléctrica, que están haciendo que los procesos se eternicen. Entonces, cuando un proceso se eterniza, tiene otra consecuencia negativa adicional, que es que el capital huye. O sea, nadie se mete en una operación de inversión a 20 años vista, que es lo que a veces llegan a tardar en desarrollarse esos suelos. Mientras eso no lo resolvamos, suelo hay, pero será un suelo que no es ejecutable. Hay estimaciones de que solo el 0,5% de esos 7 millones de viviendas teóricas que se podrían construir están en fase final y en construcción. Y más del 74% es suelo sin desarrollar, con plazos de maduración que pueden superar en muchos casos los 20 años. Y ahí tienes el ejemplo de la Operación Campamento, Operación Chamartín. Es imposible que ningún inversor apueste por eso, por tanto son los propios propietarios a través de juntas de compensaciones los que tienen que además poner el dinero que tienen que poner de sus bolsillos, porque los bancos no financian el suelo, no financian la actividad ni urbanización. Entonces, son cuellos de botella estructurales. Y mientras eso no lo resolvamos, pues no habrá suelo. Y yo añadiría más que el suelo no es solo el problema, no es el problema, es uno de los problemas. Pero evidentemente es el primero que hay que resolver, porque si no ponemos suelo, todo lo demás será imposible. Luego vendrá cómo hacemos para construir vivienda asequible a un precio que la demanda pueda adquirir. Pero primero pongamos suelo al mercado y consigamos, por ejemplo, que la ley de vivienda, que ha habido 2 propuestas de ley tumbadas en el Parlamento, una del PSOE y otra del PP, con textos bastante parecidos, se apruebe una vez y nos dejemos de lucha política y consigamos que operaciones que ya estén en marcha no se queden paralizadas de repente por cuestiones menores que al final paralizan todo el procedimiento y hacen que haya familias, como nos ha pasado recientemente en Madrid, que estaban esperando la construcción de vivienda y que encuentran con que todo el proceso se ha paralizado por una cuestión técnica y significa 2-3 años más de seguir esperando, de tener que seguir pagando alquileres, de no poder emanciparse, y eso, desde el punto de vista político, es inaceptable. Uh-huh. Oye, Pepe, en el marco de la autorización de Urbanitae como gestora de fondos, en una entrevista reciente que tuvimos contigo, mencionabas que posiblemente los primeros fondos que desplegaréis sean del tipo SIC y FIL, es decir, sociedades de capital cerrado y fondos de inversión libre. ¿Puedes explicarnos el porqué de esta estrategia? Pues viendo las diferentes modalidades de inversión a través de vehículos regulados que existen,
Para los proyectos de equity, es decir, aquellos en los que somos socios de capital del promotor en desarrollo de proyectos, buscando rentabilidades altas pero asumiendo el riesgo promotor, en el sentido de que formamos parte del capital social de la sociedad vehículo que va a ser el proyecto y por lo tanto vamos a contratar, construir y vender. Ahí el vehículo más adecuado es una SIC, Sociedad Inmobiliaria de Capital Cerrado. Dentro de lo que es la segunda modalidad de inversión, que es la de deuda, donde lo que cogemos es deuda con garantía, normalmente garantía hipotecaria, con un alto nivel de garantías para desarrollo por operaciones, ahí probablemente la fórmula que hemos encontrado más adecuada a lo que queremos es el FIL. Las SOCIMIs para lo que nosotros hacemos no acaban de funcionar todavía porque exigen una forma de trabajar que es distinta a la que nosotros hacemos y nos encantaría que el regulador entendiera lo que es nuestra operación y nos permitiera también hacer sociedades de capital riesgo, que también sería una opción, pero hoy por hoy no está abierta. ¿Y por qué insistimos siempre mucho en esto? Pues no, porque al final necesitamos capital. Y recientemente se publicaba una estadística diciendo que el negocio promotor era de los menos rentables en este momento en España. ¿Por qué no es rentable? Porque aunque hay una demanda muy fuerte, esa demanda no es solvente, no puede pagar lo que cuesta hoy en día construir, porque los costes de construcción han subido dramáticamente. Y por tanto, si los márgenes son estrechos, lo que gana el inversor es poco. Entonces, ayudemos a ese inversor a través de medidas como, por ejemplo, permitir que inviertan a través de sociedades de capital riesgo, dado que la actividad que desarrollamos en promoción es puro riesgo. Es decir, es comprar suelo, es conseguir financiación, es conseguir ventas, es construir y es vender y entregar. Si todo ese proceso no es riesgo, ¿qué es? Y como históricamente las sociedades de capital riesgo les vetaron la inversión en inmobiliario, pero porque básicamente se vieron los excesos que habían producido en 2008, estamos ahora siendo perjudicados por una normativa redactada en otro contexto, cuando quizás desde el punto de vista político lo que tendría sentido es que fluyera más dinero para el desarrollo de promociones inmobiliarias y pusiéramos más vivienda al mercado. Siempre hacemos un llamado a la Administración para que le dé una vuelta a este punto y nos permita que nuestras inversiones vayan por esa vía. Hoy por hoy utilizamos las SIC, que no tienen ninguna ventaja fiscal relativa, pero que por lo menos te permiten funcionar dentro de un marco regulado, que es lo que nos piden nuestros inversores y la CNMV. Uh-huh. Y por último, Pepe, otra de las líneas estratégicas para Urbanitae en 2026 es la inversión en CRE. ¿Estáis analizando operaciones no residenciales en la actualidad? Sí, estamos mirando muchas cosas. Al final, dado que ya tenemos un volumen de una capacidad de inversión mucho más elevada, nos podemos atrever a financiar hoteles. Acabamos de financiar una operación de 2 hoteles B&B de la cadena B&B, unos en Sevilla, otros estamos mirando posiblemente en la zona de Barcelona. Hemos financiado residencias de estudiantes, hemos financiado Flex Living, en Málaga tenemos uno. Lo haremos siempre que sea un producto que luego, después de construido y puesto en carga y puesto en funcionamiento y alcanzando el régimen, encontremos inversores de un perfil core, que son los que buscan rentabilidades continuadas pero más bajas, y nos sustituyan. Nosotros asumiríamos la parte del riesgo promotor y cedemos la parte de explotación ya a un inversor más estable que quiera un producto de rentas más continuadas. Pero sí, estamos estudiando muchas operaciones, tanto en logística, oficinas, pero sobre todo en la parte hotelera, que es donde vemos más oportunidades, y confiamos en seguir ofreciendo a nuestros inversores a corto plazo. Uh-huh. O sea que pronto tendremos operaciones en ese sentido. Seguro que sí. De hecho, tenemos un equipo dedicado exclusivamente a ello, o sea que hemos creado un equipo específicamente para desarrollar operaciones de cierre. Uh-huh. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos las claves de cómo está el mercado de inversión. Un placer y te esperamos próximo jueves. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.